Buenas noches, se dirige Rolando Emanueli Jiménez. Estamos en la actividad semanal del Bufete Emanueli, los que llamamos los live del Bufete Emanueli, donde tratamos de abordar temas de interés no solamente para la comunidad jurídica, sino también para el resto del país, y siempre con la mira en que podamos hacer una aportación para mejorar el país, porque tenemos muchos problemas y necesitamos discutir, debatir las soluciones a los problemas. Y uno de los problemas que hemos experimentado recientemente es el asunto de la confiabilidad del proceso electoral en Puerto Rico. La aprobación del Código Electoral del 2020 generó críticas por su grave desbalance y por los riesgos anticipables en la confiabilidad del proceso electoral al propiciar resultados fraudulentos. Las preocupaciones se materializaron en las pasadas elecciones de noviembre del año pasado, y a mediados de febrero del 2021 todavía están vigentes varios cuestionamientos sobre la confiabilidad de las elecciones. Contamos con la presencia hoy en este live de la compañera abogada Eva Prados, quien es sanjuanera, abogada, feminista, consultora en los temas de derechos humanos, equidad de género y participación ciudadana, y es portavoz también del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, y también portavoz de los grupos que defienden las pensiones y nuestros pensionados. Tenemos el placer, ¿verdad? Y agradecemos mucho a Eva de haber aceptado nuestra invitación. Eva, como ustedes saben, fue candidata a la Cámara por el precinto 3 de San Juan, por el movimiento Victoria Ciudadana, y está actualmente en un trámite de impugnación del resultado de esa elección, y va a compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento sobre este tema, y explicarnos, ¿verdad?, en qué consiste su impugnación judicial y legislativa, que en este sentido es novedosa, porque no es solamente en el tribunal, sino en la legislatura. Esta actividad está coauspiciada por la delegación del Colegio de Abogadas y Abogadas de Ponce. Siempre damos las gracias a la delegación del año. Así que, Eva, buenas noches y agradecido por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Rolando, y buenas noches a todos los que nos están viendo a través de tu plataforma y de las redes sociales. Sí, estás usando el teléfono de Luis José y tienes ahí el nombre de Luis José, pero yo lo Ah, cambio, no te preocupes, gracias. podemos seguir con el proceso, pero eso pasa. Mira, Eva, yo quería preguntarte, ¿verdad? Inicialmente, para darle contexto a la conversación, si nos puedes explicar, eh, cuando se estuvo discutiendo el código electoral, mucha gente salió a objetar el código electoral, primero porque en el año electoral querían cambiar las reglas de juego, y segundo porque creaba una serie de situaciones que eran anomalías en el proceso electoral, porque el proceso electoral puertorriqueño se funda en el consenso, y las reformas electorales que se habían hecho era a base de acuerdos entre los partidos, y esto fue una iniciativa del Partido Nuevo Progresista que se impuso sobre la oposición de los otros sectores partidistas, y hubo gran actividad. Expertos en el derecho electoral como Acevedo, que es un experto reconocido en Puerto Rico, pues señalaron detalladamente las fallas que tenía el código, y se aprobó como quiera, ¿verdad? Y las elecciones pues generaron toda una serie de controversias. Tenemos la controversia que hay en Guánica, la controversia que hay en la alcaldía de San Juan, la controversia del precinto 3, entre otras que se han dilucidado. Hubo casos en Aguadilla, casos en Humacao, si bueno, no recuerdo. Y me gustaría que nos dieras una panorámica de esa época del 2020, cuando se planteó el código electoral. ¿Qué cosas se veían que podían crear problemas en las elecciones? Pues mira, bien importante, y tú que también trabajas estos temas, hay que, número uno, contextualizar que esta reforma electoral se da no solamente a menos de 3 meses de las elecciones, a menos de un mes o a poco más de un mes de las primarias,
sino que también se da frente a una reforma fiscal que estaba insistiendo la Junta de Control Fiscal de nuestra Comisión Estatal de Elecciones, donde les redujo en el plan fiscal más de la mitad del presupuesto, no solamente que tenía la comisión durante años no electorales, sino también durante años electorales, que uno de los clásicos ejemplos más dramáticos que vimos fue en el caso de las primarias y cómo no hubo suficientes papeletas para poder atender esa consulta, pero eso es simplemente un ejemplo dramático de lo que era una situación que estaba permeando dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, que era la falta de presupuesto para poder enfrentar un proceso, un año electoral con primarias, con una elección bastante reñida con por lo menos 5 o 6 candidatos para puestos a la gobernación, y adicional a eso el COVID, ¿verdad? Es con todos esos elementos nos enfrentamos en que en verano, además de que se pospusieron las primarias como resultado de la cuarentena, además de que todos los que tuvimos que hacer campañas, sabía que corrimos unas campañas con muchísimas limitaciones porque precisamente no podíamos llegarle a las comunidades de la misma manera por todo lo que era la pandemia. Así que esto fue un año sumamente difícil para el periodo electoral por muchas razones, y a eso le añades que el Partido Nuevo Progresista insistió en una reforma electoral que reducía también por mucho la estructura, que es decir, eliminó vicepresidencias importantes porque traían mayor representación de los distintos partidos políticos, cerraron un montón de las juntas de inscripción permanentes que eran importantísimas para poder promover la inscripción, especialmente la inscripción de jóvenes, que era una población que estaba bien interesada en participar de estas elecciones, y más a la luz de lo que fue el verano del 2019. Así que, y tomando en consideración también que estaba corriendo para la gobernación Pedro Pierluisi, quien sabíamos había estado involucrado con ¿verdad? Con haber tomado la gobernación durante la salida de Ricardo Rosselló. Así que estas elecciones eran extraordinarias, un referéndum también para el tema del estatus empujado por el Partido Nuevo Progresista. Pero si todos estos elementos no complicaran el escenario, el Partido Nuevo Progresista insiste en un proyecto de código electoral que no contaba con el apoyo de los demás partidos. Nosotros teníamos un código electoral que había sido enmendado en varias ocasiones, pero que desde su inicio había contado de alguna u otra manera con la concurrencia de los distintos partidos políticos, obviamente de los más tradicionales, es decir, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático y el PIB. Este código electoral que se presenta en junio no contaba con el apoyo de esos tres partidos, pero tampoco contaba con la realidad de que venían partidos emergentes como era el Movimiento Victoria Ciudadana y como fue también el Partido Dignidad, que se inscribió también durante este año. Así que este código, como se advirtió, tenía muchos problemas. Eliminaba, como ya mencioné, distintas instancias donde permitía mayor representación de los distintos partidos. ¿Y por qué es importante mayor representación de los distintos partidos? Porque, bueno, eso permite hacer ese balance, nuestro sistema electoral, como tú mencionaste, depende mucho de la confianza, pero también depende de que cada partido vigile y pueda participar y poder constatar que el otro va a actuar de manera correcta, y eso le brinda credibilidad al sistema porque todos nos estamos como vigilando, pero la realidad es que este código electoral elimina ese balance, esa participación de todos los partidos en muchas instancias importantes. También le da más poder a la figura del presidente, que eso es algo que el CPI ha estado reseñando recientemente. Se le da más poder en la toma de decisiones al presidente, y el presidente, aunque también era nominado o es escogido por los comisionados, siempre se le daba mayor poder al Partido Nuevo Progresista, en este caso, por ser el partido que había ganado la gobernación en el cuatrienio anterior. Se le daba poder para ellos poder nominar a la persona que iba a ocupar el puesto de presidente, y eso ha tenido el efecto de que tenemos básicamente en esa comisión
representación de todos los partidos, pero el presidente ha fungido como un segundo turno al bate del Partido Nuevo Progresista. El presidente nombra a las personas que ocupan un montón de puestos importantes en la toma de decisiones al interior de la Comisión Estatal de Elecciones. Son personas que les responden directamente al presidente, no les responden a ningún partido. Y eso definitivamente ha entorpecido que ese día a día en la comisión sea uno donde realmente todos los partidos se sientan que su opinión es respetada, que se sienta que sí, que hay un balance, sino que tú hablas con los del Partido con los del Partido Popular, tú hablas con los del Movimiento Victoria Ciudadana, tú hablas, y estoy hablando de funcionarios, no estoy hablando de necesariamente los comisionados, sino las personas que ocupan puestos a distintos niveles, y todos se sienten sin poder, se sienten que todo el tiempo están siendo atropellados por el Partido Nuevo Progresista, que está en un control casi absoluto de la toma de decisiones. Un ejemplo bien claro, y salió a relucir en las vistas públicas que se dieron hace poco de posibles enmiendas al código, es que aunque la comisión sigue existiendo y la toma de decisiones se supone que se haga con la comisión, siempre la comisión tiene que decidir en consenso. Todos, ¿y qué pasa cuando no hay consenso? Pues ocurrió en decisiones neurálgicas dentro de la comisión que por lo menos de los 5 partidos, 4 se unían diciendo no va a pasar esto, el PNP se oponía y el presidente imponía lo que era la postura del PNP, cuando tenía oposición del resto de los partidos. Entonces, ¿de qué vale, verdad, hacerle creer a la ciudadanía y decirle a los partidos, no, tú formas parte de la toma de decisiones, cuando al final el PNP lograba imponerse, aunque nunca tuviera el apoyo de los demás partidos? Así que una de las partes que para mí ha sido bien dramático y ha sido particularmente peligroso ha sido lo que es el manejo del voto adelantado. Ciertamente este código venía con un elemento que fue súper controversial. Yo no sé si los que nos están viendo se acuerdan, pero por ejemplo, este código venía ya para promover el voto por internet. Eso generó muchísima ¿verdad?, cuestionamiento. Incluso el ACLU, una organización que no tiene que ver con asuntos electorales, pero sí con derechos civiles y sí con proteger el derecho al voto como un derecho constitucional, se opuso al voto electrónico por la falta de confidencialidad, porque es un mecanismo que puede ser manipulable, y hubo, ¿verdad?, mucho debate alrededor de esa posibilidad, y Wanda Vázquez finalmente elimina lo que es el voto por internet. Sin embargo, el código electoral, como quiera, contenía unos problemas bien serios con lo que es el voto adelantado. Número 1, el voto adelantado siempre ha sido un proceso excepcional. Solamente se daba en casos extraordinarios, es decir, personas en hospitales, personas que por alguna razón, sea por viaje o sea porque son militares o porque son estudiantes y están temporalmente fuera del país, pues podían votar de manera adelantada. Y lo que comúnmente le llamamos a los encamados, que son personas que por alguna condición física no pueden salir de sus casas. En el código electoral anterior, para tú poder solicitar este tipo de mecanismo de votación, tú tenías que presentar prueba de que efectivamente eras estudiante en una universidad fuera de Puerto Rico, que tenías alguna condición de salud que te impedía llegar al colegio electoral, que tenías, ¿verdad?, estabas en servicio militar, y eso, pues, se supone que la comisión cotejara que efectivamente esa información es fidedigna, y entonces te permitiera votar por correo. Este código electoral, primero, que vino con la intención de promover, ya que no se logró promover el voto por internet, este código viene con la intención de promover el voto por correo con mayor firmeza que otros códigos anteriores. Y en principio no deberíamos estar en contra del voto por correo, porque cualquier herramienta que permita que más personas participen, pues es positivo. El problema es que tenemos que tener unas salvaguardas que aseguren que ese proceso no se preste para el fraude electoral. Es decir, si no es lo mismo
que usted va a votar en el colegio regular, usted es el 3 de noviembre, fue a la escuela cerca de su casa, usted sabe cuándo usted llegó, usted tuvo que enfrentarse a un funcionario de colegio de distintos partidos políticos que le pedían su información, se cotejaba que usted era un elector activo, luego usted pasaba a otro grupo de funcionarios que le daban su papeleta y corroboraban que esa papeleta no estuviera marcada previamente, usted luego pasaba una caseta, había todo un proceso donde se monitoreaba que usted haya podido ejercer su derecho al voto, ¿verdad? Y que usted no haya vuelto y se haya ido y después fue a otro colegio a votar, todos esos procesos, el sistema que tenemos en los colegios evita que eso pueda ocurrir. El doble voto. Te quiero hacer una pregunta porque en todas estas controversias se ha mencionado las discrepancias entre el número de votos y lo que reflejan las actas. ¿Podrías explicarle al público cuál es la importancia de las actas y qué representan esas actas? Claro, en todos los funcionarios en los colegios regulares tienen que llevar un conteo de las papeletas y un conteo de las personas que efectivamente votaron, y se tiene que mantener también un récord de cualquier situación que haya pasado ese día, ¿verdad? Esas son las actas. En las actas de incidencia usted recoge, ¿verdad? Si pasó alguna situación, por ejemplo, persona que se queje por alguna situación donde se le haya tratado de forzar a votar de una manera distinta, pero también se lleva récord de que la cantidad de personas que votaron cuadre con la cantidad de papeletas. Eso es un elemento básico. Pues uno de los problemas que de hecho es una de las razones por las cuales yo impugno la elección del precinto 3 es que lo que tiene que ver el voto adelantado por correo y a domicilio, nosotros identificamos que existen más papeletas que electores. Y eso en un colegio regular es impensable. O sea, los funcionarios cuando acaban su día y termina la gente de votar, tienen que sentarse a contar las papeletas y confirmar que ese número de papeletas que tienen ahí, si tuvimos 300 personas que entraron a votar, tenemos que tener 300 papeletas estatales, 300 papeletas legislativas y 300 papeletas de referéndum. Pueden haber menos, porque una persona puede decidir que no quiere votar en el referéndum o que no quiere votar a la gobernación, pero no pueden haber más. Si hay más, quiere decir que una persona votó doble. Si hay más, quiere decir que alguna persona extraña introdujo papeletas cuando no debía. Y eso es lo que tenemos frente a ahora por la falta de controles. ¿Qué propició en el código electoral? Porque estabas explicando el asunto del voto ausente, el voto encamado. ¿Qué propició que ocurriera que había más papeletas o que gente votando? ¿Cómo se dio ese trámite? Lo primero, el código electoral flexibilizó el que ya no se tenía que presentar ningún tipo de evidencia para usted demostrar que cumplía con alguno de los requisitos para usted votar de forma adelantada. Eso abrió la puerta a que más personas solicitaran el voto por correo. Esto también a la luz de que la gente estaba preocupada con no llegar al colegio electoral, al colegio regular, por la pandemia, ¿no? Así que sí hubo una razón justificada para permitir que más personas solicitaran el voto adelantado y flexibilizar eso. El problema fue que se abrió tanto la ventana, Rolando, que para que tengas una comparación, en las elecciones del 2016, perdón, en toda la isla, creo que hubo como 20,000 personas, más o menos, como unas 20,000 personas que votaron de manera adelantada y ausente. Es decir, estaban fuera de Puerto Rico ¿verdad? O fue voto a domicilio. Unas 20,000 personas en toda la isla. Y mediante un proceso más riguroso que explicaste. Un proceso donde tú tenías que demostrar que efectivamente cumplías con los requisitos, donde la comisión tenía personal revisando cada una de esas solicitudes, que estuviéramos frente a personas vivas, porque por ese método se puede prestar para que personas llenen solicitudes de personas que ya no vi, que están muertas, por ejemplo, que pasó, se pudieron identificar casos. Hay casos en Culebra documentados de gente que asegura que nunca solicitó el voto adelantado, Rolando. Nunca lo solicitó y le llegaron las papeletas a su casa.
¿Sabes? Eso puede ser un vecino o alguien que tenía tu información y que de repente cogió y la llenó con la intención de esperar que el sobre llegara a tu casa y cogerlo del buzón y votar doble, pero con el nombre de tu vecino. Así que esas cosas ocurrieron. Y hay casos ahora mismo radicados en el tribunal donde se recogen muchas de estas incidencias. Entonces, ¿qué ocurre? El nuevo código eliminó el que tú tuvieras que presentar pruebas de que tenías alguna de las razones para cumplir con alguna de las razones del voto adelantado. También el aumento exponencial, porque yo les dije, 20,000 personas votaron en el 2016. ¿Tú sabes cuántos votaron en el 2020? Más de 200,000 personas. Más de 200,000 personas. Sobre el 15% de los votantes en las elecciones del 2020 fue a través del procedimiento del voto adelantado por correo y a domicilio. Eso nunca antes se había visto en la historia en una comisión estatal de elecciones con menos personal que en el 2016. Está enfrentando una ola de voto por correo y por domicilio que jamás estaría preparado para enfrentar. Pues nosotros sabemos y recogemos en nuestra demanda que ante el aumento exponencial de solicitudes de voto a domicilio, se empezaron a identificar solicitudes duplicadas. Hay un momento en que una de las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones, que se llama CIPE, que es la que controla los sistemas de información y es la que puede darte los listados de quienes solicitaron el voto adelantado, hubo para mediados de octubre 800 duplicados, 800. Eso todavía no había culminado el proceso de solicitudes y ya se habían identificado 800 personas que habían solicitado doble. Así que a eso también pasó que ante el aumento exponencial de gente solicitando el voto adelantado, tú podías ir a solicitar el voto adelantado en unas oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones, pero también lo podías hacer por correo, pero también lo podías hacer por email, pero también lo podías hacer por fax, por tantos métodos distintos, y la Comisión Estatal de Elecciones no tenía suficiente personal para procesar todo eso. Pues si eso ya te estaban advirtiendo que estábamos teniendo una situación alarmante, a 3 o 4 días de las elecciones generales, esto fue para para casi el 30 de octubre, habían maletines y maletines de voto adelantado que no se habían procesado, pues la Comisión Estatal de Elecciones, todos sus comisionados decidieron que iban a suspender el protocolo de validación que existía para corroborar precisamente que no estuviéramos frente a votos, frente a solicitudes duplicadas, ni que tuviéramos frente a solicitudes de personas que no estaban autorizadas a votar por este método, por ejemplo, alguien muerto, alguien que efectivamente nunca había solicitado el voto, y eso se suspendió con la intención de que los sobres fueran directamente a la mesa de adjudicación, es decir, a la mesa de los funcionarios para que empezaran a pasarlas a la máquina de escrutinio. ¿Cuál es el efecto? Bueno, ese proceso de validación se llevaba, 1, con junta de balance, 2, se sentaba en representación de cada partido, abría el sobre, cotejaba que ese sobre venía de una solicitud evaluada y aprobada, que no estábamos frente a una persona que ya había votado antes, que estamos frente a una persona activa para votar. Todo ese tipo de cosas se hacía en el proceso de validación. Al suspenderse ese proceso para rápido ir a pasar las papeletas por las máquinas, empezamos a pasar papeletas por las máquinas sin corroborarlas. ¿Y qué tenemos? Tenemos ahora mismo que en el caso de San Juan hay un descuadre masivo de papeletas, un descuadre masivo, que en mi caso, en el caso del precinto 3, el descuadre es mayor que la diferencia con la cual certifican a Juan Oscar como el candidato que gana. Entonces, yo el día de las elecciones, para que también aquellos que quizás... Déjame hacerte una pregunta, Eva, para entender mejor la situación. Cuando los comisionados deciden dar la espalda al proceso regular de validación, es decir, no seguir el proceso de validación, ¿nadie impugnó esa determinación? ¿Eso no se litigó? No, porque los comisionados lo aceptaron de forma... hubo consenso por parte de los comisionados. De hecho, durante las vistas públicas que se dieron hace varias semanas, los mismos comisionados reconocieron
que fue un error y que fue la falta de experiencia en el manejo de este tipo de procesos. Por ejemplo, en el caso del Partido Dignidad, reconoció que ellos tomaron decisiones sin entender lo que estaba pasando. En el caso del Movimiento Victoria Ciudadana también es la primera vez que experimentan una cosa como esa, pero el Partido Popular Democrático sí había advertido que habían cosas que no se podían permitir. Por ejemplo, el Partido Popular se opuso a que en un momento empezaron a llegar sobres sin identificación. Se supone que cuando tú mandaras tus papeletas, si tú habías solicitado el voto adelantado, tú tenías que incluir copia de tu identificación. Pues empezaron a llegar sobres sin copia de identificación. Pues el Partido Popular Democrático puso pero y dijo, mira, pues esto no puede validarse, papeletas que no vengan con una identificación para corroborar de quiénes son esas papeletas. Pues el Partido Nuevo Progresista y el presidente de la comisión avaló que se les diera unos días a esas personas para que entonces pudieran traer la ID. Pero eso generó también definitivamente mucha preocupación sobre cómo se iba a llevar a cabo eso. Y eso incluso el comisionado del PPD lo llevó al tribunal, cuestionando que eso no debía ser el proceso. Y eso se discutió en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y el tribunal confirmó la decisión de la Comisión Estatal de Elecciones de que se le diera un término adicional a estas personas para enviar la ID. Y eso para ponerte un ejemplo de las situaciones que ocurrieron. Los comisionados de los 5 partidos, 4 comisionados, también pidieron al presidente que cuando una persona votaba por correo, lo ideal era que recibiera las papeletas por correo y que cuando fuera a votar, llevara las papeletas a una HIP, que no enviara las papeletas por correo, porque si iba a una HIP, algún funcionario de la HIP podía corroborar que estaba frente a la persona que se decía que había hecho el voto y todo eso, porque el voto por correo es el que menos garantías tiene. En el voto a domicilio se supone que va a una junta con representación de todos los partidos a la casa de la persona, habla con la persona, se supone que corrobore que esa persona tiene capacidad para votar, que es esa persona quien está poniendo las X y no un familiar. Pero en el voto por correo, ¿qué mecanismos tenemos para garantizar que quien echó la papeleta era el mismo José Prados o Eva Domínguez que solicitó? Sí. O sea, no tenemos cómo. Y todos esos votos de voto adelantado, encamados, etcétera, se contaron en la famosa unidad 77. Todos se contaron en la unidad 77 y en el caso de este proceso que te digo de validación que se suspende, uno de los grandes problemas es que se juntan los sobres del voto por correo con el voto a domicilio. Así que si habían irregularidades o si no se corroboró bien esas papeletas que llegaron por correo, pues tú no ibas a poderlas separar ni saber cuáles papeletas eran las que no fueron validadas con las papeletas que sí habían sido validadas, porque las mezclaron todas, las mandaron todas a la mesa y ahí se perdió completo control sobre cuáles habían sido ya revisadas y cuáles no. Y eso termina, ¿verdad?, de comprometer más la credibilidad de los resultados. Mira, Eva, y entonces hay otro issue que son las papeletas que estaban planchaditas, que se supone que hayan llegado a un sobre y nadie las dobló. ¿Cómo se explicó eso? ¿Cuál es la razón para que eso se haya dado? Sí, nosotros al principio del proceso, en el caso de la elección del precinto 3 de San Juan, nosotros el día de la elección, es decir, el 3 de noviembre, nosotros ganamos los colegios regulares por una ventaja de unos casi 1,100 votos, es decir, casi un 5%, que en cualquier otra elección nosotros prevalecimos cómodamente. Cuando empiezan a llegar, en aquel momento todavía no se había hecho el conteo de los maletines de voto adelantado y de voto ausente. Cuando empiezan a contarse, nosotros nos empieza a preocupar que estábamos viendo unos maletines con un fracatán de papeletas y que no había una constancia clara de, como ya les mencioné, de quiénes eran estas papeletas. Es decir, nosotros empezamos a pedir, miren, dennos las listas de las personas que votaron adelantado. Y un ejemplo, nosotros tuvimos que ir, como el país sabe, tuvimos que ir al tribunal para que se nos diera
la lista de estas solicitudes y era porque estábamos ya observando en el proceso en el Coliseo que estaba viendo un exceso de papeletas irregular. Pues además de ese exceso de papeletas, nuestros funcionarios en ese primer conteo empezaron a percatarse que habían papeletas que resultaban ser sospechosas porque no tenían ningún doblez. ¿Y por qué el doblez es importante? Si usted votó en un colegio regular, pues usted tiene que haberse acordado que esas papeletas estaban planchaditas, estaban bellas. Pero cuando usted votaba por correo, los sobres que eran donde usted tenía que depositar la papeleta eran sumamente pequeños. Pero una cosa que era como así. Usted tiene una papeleta así y el sobre era así. Y eso obligaba a tú tener que doblar la papeleta más de una vez. Y entonces, si tú tenías que doblar esa papeleta por lo menos 3 veces, imagínate si en ese mismo sobre tú tienes que meter no una, 4 papeletas en ese sobre. Pues lo que era la rutina, cuando tú tenías que contar los maletines del voto de la unidad 77, era que todas las papeletas estaban bien dobladas. Tú les tenías marcas por todos lados. Entonces, cuando de repente mezcladas con esas papeletas con muchas marcas de doblez, empiezan a surgir estas sin doblez, pues nuestros funcionarios empezaron a levantar preocupación de que precisamente estuviéramos frente a lo que era la razón de que había un exceso de papeletas, que finalmente lo podemos constatar con los registros de la comisión, que es que hay un exceso de papeletas por encima de electores, y parte de ese exceso de papeletas son papeletas que definitivamente no presentan haber pasado por ningún sobre. Entonces, ¿qué explicación tú das? Pues que las introdujeron. Y ahí es que pueden haber diferentes teorías sobre cómo ocurrió esto, pero tal vez una de las más razonables es que dentro de las instalaciones donde se estaban contando los votos, alguien metió las papeletas en los maletines. Esa sería la más racional. Pues, una de las preocupaciones que también tenemos, y eso lo trae la ACLU en su informe, tanto el Colegio de Abogados como la American Civil Liberties Union y el Inspector General han hecho distintos informes sobre la situación sobre estas elecciones. En el caso del informe del Inspector General, ellos hicieron una auditoría precisamente ante el hallazgo de cantidad de maletines que no se sabía la procedencia con papeletas, y entre los hallazgos de ese Inspector General está el que hay un exceso de papeletas que es irregular. En ese caso hablaban de cuando se solicitaron y se compraron, pero también a ellos les preocupó la falta de controles que había en este tipo de voto. En el caso de la ACLU señaló que lo que era el área del Coliseo, y especialmente donde estaba lo llamada bóveda, era un espacio que podía entrar cualquiera, que cualquier persona con malas intenciones podía entrar luego de que se acabaran los trabajos oficiales, y esa realidad estaba ahí. Muchos funcionarios hablaron de maletines que les llegaron sin el sello que te permite a ti corroborar que el maletín estuvo cerrado todo el tiempo. Así también nos llegaron maletines que originalmente nosotros tenemos actas de maletines que decían que tenían una cantidad X de papeletas y después ese maletín me llegaba con otra cantidad de papeletas. Nosotros tenemos maletines que tenían papeletas de distintos pueblos, Rolando. ¿Qué hace un maletín con papeletas de distintos pueblos? O sea, la realidad entonces, ¿qué pasa? Que la Comisión Estatal de Elecciones tiene unas facilidades al lado de la Interamericana, que ahí normalmente la bóveda era una bóveda y un espacio mucho más seguro, pero la comisión decidió trasladar los trabajos al Coliseo y allí definitivamente la bóveda no contaba con unos mecanismos de seguridad. Hay áreas que no tienen cámara para tú poder grabar que efectivamente, ¿verdad? Todo ocurrió de manera adecuada. Hay unos maletines que aparecieron en mi caso, yo estoy levantando en mi demanda, que hay unos maletines con sobres que aparecieron en diciembre. ¿Qué hacen maletines con sobres de voto adelantado apareciendo en diciembre y para colmo fuera de la bóveda? Ni siquiera dentro de la bóveda, aparecieron fuera del Coliseo, casi en el estacionamiento. Así que... También es una posibilidad lo que Mariana Nogales hizo en un turno que ya tuvo en la legislatura, que había la posibilidad de que tú te pudieras insertar dentro de la bóveda pasando por debajo de la reja. Sí, eso es uno de los señalamientos, y no lo dice Mariana, lo dice la ACLU,
en su informe. Mariana simplemente lo trajo a la pista para que se tomara, ¿verdad? Eso dentro del récord legislativo, pero la ACLU lo incluye en su informe, ¿verdad? Siendo una entidad neutral que no tiene ningún interés electoral en los resultados. Ellos señalaron que sí, que la bóveda era fácilmente, o sea, uno podía entrar fácilmente. Yo no podía entrar al Coliseo, ¿verdad? Yo no tengo conocimiento directo, pero eso surge del informe de la ACLU, que ellos sí entraron. Una pregunta, Eva, ¿cuántos votos en exceso de lo que aparecen en las actas hay en el precinto 3? Pues mira, en el precinto 3 nosotros estamos señalando casi unas 200 papeletas que son ilegales. Juan Oscar prevalece por unos 128 y nosotros estamos impugnando por entre unas que están en exceso porque no hay suficiente, o sea, por el número, comparando con el número de personas que votaron, y otras papeletas y también estamos impugnando las papeletas que no tienen ningún tipo de doblez. Y en total son unas 200 papeletas. Eso sin mencionar, esas 200 papeletas no incluyen maletines que no tienen listado de votantes, que no incluyen ningún tipo de acta de dónde vienen estos maletines. Esos son otros maletines que también nosotros estamos diciendo que son cuestionables. Y si añadimos esos maletines, estamos hablando de muchos más votos que han sido, ¿verdad?, de manera irregular o ilegal. Pero sin hablar de esos maletines ciegos, que también es una de las controversias que está atendiendo Manuel Natal en su demanda, nosotros tenemos específicamente 200 papeletas que hemos identificado, no que se han identificado, ¿verdad? Pero sabemos que hay unas 200 papeletas en exceso y que es mucho más de lo que prevaleció Juan Oscar o lo que le dio la certificación como candidato electo. Y el derecho electoral, Eva, ¿qué dice en términos de estas alegaciones de fraude? Requiere obviamente una probabilidad de que el resultado sea distinto, ¿verdad? Si se tomara la medida de anular esas papeletas, pues el candidato que está pidiendo que las anulen tiene que establecer también que el resultado podría ser distinto. ¿Es un criterio de probabilidad? ¿Es un criterio de certeza? ¿Cuál sería el elemento que se tendría que probar? Sí. Básicamente pueden haber distintas y ocurre que pasan distintas irregularidades o cosas que generan sospecha dentro de un proceso electoral, pero para uno poder iniciar un proceso que llamamos impugnación, es decir, que uno cuestione los resultados de una elección específica, uno tiene que poder demostrar que esa irregularidad cambió el resultado de nuestra elección. Por eso nosotros en el caso del precinto 3 estamos haciendo dos cosas. Número uno, estamos señalando que este exceso de papeletas, al ser superior al margen que le da a Juan Oscar la certificación, pues definitivamente cambió el resultado de la elección en una elección no solamente cerrada, sino que a todas cuentas nos ponía a nosotros prevaleciendo desde el día 1 frente a Juan Oscar, y eso lo vio el país, y el país quedó completamente sorprendido ante lo que fueron los cambios luego que empezaron a introducirse estos maletines del voto adelantado. Así que nosotros contamos ya con ese primer fundamento para entrar al tribunal, es decir, le estamos diciendo al tribunal y a la Cámara de Representantes, que es el otro foro donde se supone que este tipo de impugnaciones se atiendan. Aquí no estamos hablando solamente de problemas en la elección, sino que hay evidencia prima facie de fraude electoral que cambió el resultado de la elección. Y si estas papeletas ilegales no se hubieran introducido como se hicieron, nosotros hubiéramos prevalecido, a diferencia de Juan Oscar. Otro elemento que nosotros estamos solicitando es que, como no podemos identificar estas papeletas, porque lamentablemente como se manejó el voto adelantado es que mezclaron papeletas ilegales con papeletas válidas, es que el único remedio, es decir, la única salida a esta encrucijada es una nueva elección. Porque yo indistintamente entienda que estas papeletas ilegales de eliminarse, nosotros nos mantendríamos prevaleciendo en la elección, entendemos que ese no es el método tampoco adecuado, porque parecería también que nosotros nos han impuesto al deseo, podría generar dudas ante el deseo de los electores, así que el mecanismo más limpio
para garantizar que es la voluntad del elector, debe ser una nueva elección que contenga las garantías de que no se pueda dar en la duplicidad de votos, que no se pueda entrar papeletas introducidas o ilegales y que eso permita, ¿verdad?, resolver esta encrucijada. Y es que por lo menos en la unidad 77 se lleva a cabo una nueva elección. Una pregunta, ¿el caso que lleva Manuel Natal incide también en el resultado del precinto 3? O sea, si él lograra prevalecer en cuanto a anular esos votos o celebrar una nueva elección, ¿también apoyaría tu reclamación? ¿O son totalmente distintos? Son distintas en la medida de que sería una elección especial para el alcalde, para el puesto de alcalde. En el caso de nosotros estaríamos diciendo una elección especial para el puesto de representante por distrito. De los dos prevalecer en nuestra reclamación, pues sí, en el caso del precinto 3 estaríamos frente a una elección especial donde estarían en juego dos candidaturas. Si los dos coincidimos, tanto Manuel como nosotros, en que podríamos resolver esta situación solamente haciendo una elección especial para las personas que se registraron para voto adelantado y voto ausente, que no hay que abrir el espectro completo. Esto, ¿verdad?, tomando en consideración los costos que una elección de este tipo comprende y que entendemos que con que se dé en la unidad 77 nos sentimos satisfechos, ¿verdad?, con el proceso y con la alternativa. Y eso significaría que los votos que se emitieron en las unidades regulares del precinto 3, esos son válidos y se contarían. Solamente los de los ausentes y encamados, habría que validar que efectivamente tienen derecho a votar de esa manera y entonces se volverían a contar esos votos. Sería solamente, sería solamente en esa unidad que comprende a estas personas que no podían comparecer al colegio electoral el día de las elecciones. Sí, nosotros entendemos que con que se lleve a cabo una elección especial bajo la modalidad de voto adelantado y voto ausente es suficiente. Pero bien importante es que siempre genera preocupación una nueva elección, ¿verdad? Eso sería también exigirle a estas personas que vuelvan a iniciar el proceso. ¿Y qué implicaciones tiene eso en el derecho al voto de estas personas, no? Pero también es cierto, y es otro de los problemas, es que el sobrevoto o lo que se llama el voto ilegal tiene un impacto severo también en el voto legal y es que lo diluye en la medida, y eso está documentado por nuestro Tribunal Supremo y hay toda una jurisprudencia de derecho al voto en los Estados Unidos que indica que por cada voto ilegal o por cada papeleta ilegal se está afectando uno o dos votos legales. Así que eso tiene un impacto severo en el derecho al voto de aquellas personas que sí lo ejercieron válidamente, lo cual pone en riesgo nuestro proceso electoral y por eso es que es tan importante en ese ¿verdad?, balance de intereses. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que debe prevalecer? Bueno, ciertamente estaríamos pidiéndole a las personas que vayan a votar nuevamente, pero para un proceso donde su voto sea contado adecuadamente y no haya sido diluido, como ocurrió en una elección donde no sea limpia y haya sido manipulada. Y en estos procesos de impugnación no intervienen como demandantes electores cuyos votos podrían estar diluyéndose al contar las papeletas falsas, o no es usual ese tipo de trámite. Porque en la medida en que un elector del precinto 3, por ejemplo, que haya votado por ti, esté enfrentado a una cantidad inmensa de votos que se cuestiona su validez, pues ese elector se perjudicó en su derecho al voto, en el ejercicio que tuvo de apoyarte a ti como candidata. Definitivamente, eso es parte de lo que es nuestro marco legal, donde precisamente eso es uno de los fundamentos que utilizamos, ¿no? Que más allá del derecho de Eva Prados, se está viendo mancillado en su aspiración a ocupar un escaño y que la elección no haya sido limpia, sino que se afecta el derecho y se le está violando su derecho al voto a todos los votantes especialmente de todo el precinto 3 y de todo San Juan en el caso de Manuel Natal, porque se está diluyendo el efecto de su voto y eso tiene unas repercusiones muy serias. Una de las cosas que me llama la atención de tus casos de impugnación es
caso de impugnación legislativo, porque no es usual, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a que los tribunales sean los que intervengan en este tipo de impugnación. Explícanos un poco esto del caso legislativo. Pues mira, nosotros, Juan Oscar Morales fue ya juramentado para el puesto y nosotros fuimos notificados de esa, ¿verdad?, certificación luego de que él juramenta. Y es cuando la Comisión Estatal de Elecciones nos certifica o nos notifica que su decisión final fue darle esa, ¿verdad?, reconocer o certificar a Juan Oscar como el candidato electo. Que es que nosotros podemos impugnar esa certificación. Y ahí, al ya haber estado juramentado, según nuestra Constitución y según el Código Electoral, el cuerpo que tiene el deber constitucional de evaluar la capacidad de sus miembros, incluyendo la elección en la cual lo certifica para ocupar esa silla, son los cuerpos legislativos al cual ese candidato iba a ocupar o iba a pertenecer. En este caso, la Cámara de Representantes. Y esto, aunque para nosotros podría ser novedoso, es un proceso que se ha seguido en la historia electoral de Puerto Rico por décadas. Nosotros hemos identificado por lo menos 12 casos de elecciones donde la impugnación de esa elección no se llevó en los tribunales, se llevó en la Cámara de Representantes o se llevó en el Senado de Puerto Rico. Uno de los casos más recientes fue en los años 70 con Santa, que es el papá del actual representante, y precisamente fue un proceso, una comisión especial llevó a cabo una investigación, rendió un informe, y tanto la Cámara como el Senado tomaron la decisión final de si iban a remover o no a la persona que habían certificado y que habían juramentado, o si se iba a hacer una elección especial. Y todo eso la Cámara o el Senado tienen el poder constitucional para hacerlo. Esto no es tampoco algo único de Puerto Rico. Hay unos 40 estados en los Estados Unidos donde este es el proceso a seguir en una situación similar. Y estamos frente a que en el caso, a diferencia de lo que es la elección de San Juan para la alcaldía, o de Guánica para la alcaldía, o de Culebra, que son casi todos, o de Aguadilla, que son todos impugnaciones para el puesto de alcalde, para los puestos legislativos es a través de la Cámara o del Senado, dependiendo de a qué puesto estemos hablando, quien tiene que juzgar estas impugnaciones. Y en ese caso nosotros estamos solicitando a la Cámara de Representantes que inicie lo más pronto posible esta evaluación de la elección del precinto 3. Sí, porque la Constitución dice que el único juez de las cualificaciones de los miembros de los cuerpos legislativos es cada Cámara. Ellos tienen que verificar que cumple con los requisitos constitucionales y que no hay ningún vicio, ¿verdad?, en su elección. Eso es bien interesante también porque está sujeto a un trámite político. No, no es judicial, regido por unos cánones de ética y por unas reglas de imparcialidad. Es también algo que podría incidir en el trámite, ¿no? El tribunal ha sido, sin embargo, el tribunal ha sido claro en que el proceso tiene que cumplir ¿verdad?, con las garantías del debido proceso de ley, la manera en la cual se ha estado haciendo en las pasadas décadas ha sido un proceso, ¿verdad?, investigativo, con el rigor de que se presente la evidencia que se tiene, que se evalúe por juzgadores imparciales, que se emita un informe, incluso si el informe tiene que pasar ante la evaluación del cuerpo completo. Pero ciertamente el Tribunal Supremo ha dicho en varias ocasiones que este proceso tiene que cumplir con unas garantías procesales de debido proceso de ley, al cual nosotros vamos a estar exigiendo que se lleven a cabo. Nosotros hemos estado, como te digo, revisando las actas del Senado y de la Cámara, y los procesos se han llevado a cabo de manera bastante rigurosa. No ha sido un proceso tradicional, sin lugar a duda, no es lo mismo que estábamos imaginando, tener un juez con los abogados, pero como quiera, el proceso legislativo tiene que cumplir con unas garantías procesales. ¿Y hay revisión judicial o no hay revisión judicial después de que yo determine? Hay revisión judicial. De hecho, hay uno de los elementos que ha generado litigios, es cuál debe ser cuál debe ser cómo debe ser la, ¿no?
cuál es la mayoría que requeriría, si estamos hablando de mayoría simple o mayoría absoluta. Eso es un debate que ha llegado hasta el Tribunal Supremo. En el caso de nosotros, que nosotros estamos exigiendo, ¿verdad? Estaríamos exigiendo lo que se llama la exclusión, pues con la exclusión no tiene que ser 3/4 partes, a diferencia de la expulsión. Cuando a un representante, un senador, lo expulsan del cuerpo, eso tiene que ser 3/4 partes. En una exclusión, no, solamente se necesita una mayoría simple, pero hasta esos elementos, Rolando, han llegado hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha pasado evaluación sobre ello. Exclusión significa que no tenía las cualificaciones de ley para poder advenir a ser representante. Expulsión es que, siendo representante válidamente, cometió alguna infracción ética o penal, y entonces lo expulsan por su comportamiento. Así que es una diferencia bien importante, ¿no? Es que no satisface los requisitos mínimos para ser miembro del cuerpo. Hay un issue que me interesa. ¿Hay jurisdicción concurrente entre el tribunal y el proceso legislativo, o se radicaron ambos procesos para cubrir algunas lagunas que haya en términos procesales? ¿Cómo tú lo ves? Se supone que sea la Cámara quien atienda en primera instancia, no se supone que sea concurrente. Nosotros recurrimos a ambos foros ¿verdad? Para garantizar que ¿verdad? Proteger nuestros derechos a poder utilizar cualquiera de los dos foros y tenerlos disponibles para esta reclamación. Pero en principio debe ser, no hay concurrente. Sería que la Cámara atienda el pedido y que el tribunal revise cualquier instancia donde se desvíe de un debido proceso de ley, pero debe ser, no sería concurrente. Sería primaria en el caso de la Cámara. Y bueno, y nosotros afirmamos que el tribunal, como tiene el deber de pasar ojo de que siempre se cumplan con las garantías procesales, pues puede mantener jurisdicción suplementaria. Y el issue es que, como ya él juramentó, por eso es que es la Cámara la que tiene entonces la prerrogativa. Si no hubiera juramentado y tú estuvieras recurriendo de una certificación, por ejemplo, pues ahí sería el tribunal, presumo yo, ¿verdad? Exactamente. En caso, si la impugnación a la elección se hubiera dado antes de que juramentara, el tribunal es el que tendría la jurisdicción para atender la controversia. Además del caso tuyo, el de Manuel Natal, que son, pues, obviamente los más notorios, ¿hay otros casos similares que estén en esta misma impugnación de la Unidad 77? Bueno, por lo menos Guánica y Culebra, que son dos casos que ahora mismo fueron desestimados por la jueza Rebeca de León, pero que ambos casos están todavía en periodo de apelación. Si alguno de casos que no todavía estén vivos, si las partes deciden apelar. Pero tanto Guánica y especialmente Culebra, puedo decir que en el caso de Culebra pasó lo mismo que en el caso de San Juan y el caso del precinto 3. En el caso de Guánica es interesante que, como es obviamente una población mucho más pequeña, la unidad 77 no era tú sabes, en la unidad 77 del precinto 3 estamos hablando de sobre 2.900 personas nada más en el precinto 3 participaron de esta elección. En el caso de Culebra estamos hablando de decenas, 20, 30 personas. Y ellos, pues, en la demanda de impugnación, ellos documentan lo que les mencioné ahorita, de personas que, número uno, ya no residían en Culebra y se les había solicitado el voto adelantado sin ellos haberlo solicitado, y otras personas que definitivamente lo habían solicitado sin tener, ¿verdad?, residencia en Culebra, ya estar residiendo en otra parte de la isla o estar residiendo fuera de Puerto Rico. Así que ese tipo de cosas se documentaron caso a caso, de cómo no se llevó un proceso riguroso de confirmación a través de este método. Nosotros sabemos de gente que tampoco se supone que votaran a través del voto adelantado, pero también sabemos de gente que votó por correo, pero también votaron en el colegio regular. Y ese es el problema del doble voto, de personas que utilizaron el mecanismo del voto por correo y que también salen firmando
en las listas del colegio regular. Nosotros, uno de los graves problemas que también enfrentó la Comisión Estatal de Elecciones es que la Comisión Estatal de Elecciones nunca imprimió a tiempo la lista de todas las personas que habían votado en voto adelantado para poderlos excluir de los registros de los colegios regulares. Se supone que ellos hubieran impreso lo que se llama la lista naranja, que eran las listas de los excluidos. Y esas listas en muchos colegios no estuvieron disponibles. Eso los recoge el Colegio de Abogados en su informe. Y en otros casos los funcionarios nunca se enteraron que esas listas estaban en sus maletines y qué era lo que ellos tenían que hacer con esas listas. En mi caso, mis funcionarios del precinto 3, muchísimos ni siquiera conocían de la existencia de esas listas. Y esas listas luego en el escrutinio se compararon las listas de excluidos con las listas de las personas que votaron y en el precinto 3 habían sobre 110 personas que estaban en las listas de excluidos y que salieron firmando el día de las elecciones. Eva, ¿tienes alguna idea de cuándo la Cámara va a iniciar el trámite de impugnación? ¿Te han reconocido lo que radicaste con ellos? ¿Han asignado el caso a alguna comisión? Todavía el presidente sí contestó nuestra solicitud pidiendo que la Comisión Estatal de Elecciones preservara y mantuviera separado lo que son los maletines del precinto 3 y todos los materiales electorales del precinto 3 precisamente a la luz de iniciar este proceso investigativo. También nos solicitó a nosotros que entregáramos una lista de los documentos que entendíamos que iban a ser pertinentes para probar nuestro caso. Lo mismo hizo con Juan Oscar, que contestara la demanda, que presentara aquella lista de documentos que ellos iban a presentar. Y eso se ha estado haciendo en las últimas semanas. Pero también el presidente ha estado pendiente de qué es lo que el presidente de la Cámara, de qué es lo que el tribunal va a estar haciendo. Y estamos esperando que el tribunal también se exprese sobre lo que han sido las mociones y lo que se ha estado presentando y finalmente pues cumpla con por lo menos suspender administrativamente o por lo menos nosotros le decimos paralice los procesos para que entonces se lleve a cabo la investigación legislativa que corresponde. Eva, de más está decir la importancia que hay de que los procesos electorales sean confiables. Realmente si nosotros queremos hablar de un mínimo democrático, porque pues, nada, sabemos que vivimos en una colonia y todo lo que eso implica, que no tenemos realmente poderes plenos sobre nuestro quehacer diario como país. Pero en el pequeño espacio que tenemos, pues también es fundamental que haya una confiabilidad, que cuando uno va a votar sabe que su voto vale lo mismo que todos los demás votos de las personas que están en ese municipio, ese precinto, en esa unidad, etcétera, que no haya ventaja indebida, que los partidos no se pasen de listo y cometan fraude. Eso es un derecho que todos, no importa la visión ideológica, el partido al cual pertenezca, todos deben defender, porque en algún momento cualquiera puede estar en la rueda de abajo y le hayan hecho, y le pueden haber hecho un fraude, ¿verdad? Para derrotarlo, y no es solamente derrotar el candidato, es derrotar el derecho democrático de todas las personas que votaron por ti. Por eso que esto tiene muchas dimensiones que son fundamentales. Muchas, ¿Qué decir? Ajá, adelante. muchas y que también van al traste a lo que es la tendencia que estamos viendo de abstención en nuestro electorado, ¿sabes? Sí. Si cada vez que podemos, yo soy una, esta es mi primera vez y yo siempre lo digo, esta es la primera vez que yo milito en un partido que participa del proceso electoral, es la primera vez que yo corro como candidata. Todo el mundo sabe y todo el mundo vio que yo hice el trabajo de campaña que se tenía que hacer. Yo estoy súper satisfecha con nuestro desempeño durante ese proceso. ¿Y cómo tú le vas a hablar a próximas generaciones de políticos o políticas o de seres humanos que quieren aportar a su país desde la legislatura o desde un puesto electivo, con que hagan el trabajo que tienen que hacer de darse a conocer y de convencer a sus constituyentes de que es la persona adecuada para representarlos, que su voto y que va a dar resultados, que no, el proceso no va a ser manipulado, que aquellas personas que están en esos puestos fueron
electos y electas y que fue el resultado de un proceso limpio y de que fue la voluntad del pueblo. Y a mí me preocupa que especialmente estemos tronchando el futuro de nuestras próximas generaciones a apostar a decidir tirarse al ruedo político o que desistan de ir a votar porque digan, ¿para qué yo voy a votar si siempre van a manipular el proceso y aquí siempre se roban las elecciones? Eso llega ¿verdad? A tocar fondo y tocar fondo en una encrucijada como la que estamos viviendo fiscal, donde el país ahora mismo está controlado por una Junta de Control Fiscal y los pocos poderes que tenemos, como bien mencionaste, en esta relación colonial, también sean manipulados por una élite política que se resiste a ceder el poder. Y eso, ¿verdad?, nos puede llevar al lado más oscuro, que puede ser, que es ¿verdad?, llegar a unas dictaduras sin darnos cuenta. Así que a mí me parece bien preocupante. Yo por eso yo pude haber pasado la página y decir, bueno, pues está bien, hubo irregularidades, pero yo necesito continuar con mi vida, yo necesito retomar los otros proyectos en los cuales yo estaba involucrada. Pero la verdad es que la preocupación de que estemos frente a un sistema electoral que no respete la voluntad del pueblo, que está controlado por unos grupos minoritarios, porque al final terminan siendo minoritarios, si realmente la voluntad del pueblo no es la que está decidiendo nuestros puestos electivos, pues definitivamente nos enfrentamos a algo que supera por mucho un escaño, sino que estamos hablando del futuro de nuestro país. Definitivamente, Eva. Así que la gesta que estás haciendo y el trabajo de impugnación es algo que va a beneficiar pues, la democracia en el país y particularmente ese dato, una abstención significativa este año también. Estuvo por el 30% la abstención, más o menos. No, fíjate, no te tengo ese dato, pero es interesante que por lo menos lo que he visto en los resultados del referéndum, que de hecho no hemos hablado de eso, hay que hacer una auditoría sobre las papeletas del referéndum, porque yo te puedo dar datos que en el precinto 3 nada más, si tú te fijas en la papeleta legislativa, ya yo te hablé de unas casi 200 papeletas que nosotros estamos cuestionando ¿verdad?, su legalidad. ¿Tú sabes cuántas papeletas en exceso hay en el referéndum? 700, Rolando. 700, Hay nada más en 700 el precinto. papeletas en exceso de los electores inscritos para votar de manera adelantada. Eso es un escándalo en cualquier liga. Sí. Y la Comisión Estatal de Elecciones no está queriendo atender esta situación. Y eso es solamente en un precinto. Imagínate si tiran los números a nivel nacional. Podríamos estar frente a unos resultados de referéndum completamente viciados y que para nada representan la voluntad del pueblo puertorriqueño, y con eso estamos yendo al Congreso de los Estados Unidos diciendo cosas. Y eligiendo compromisarios. Claro. Salarios exorbitantes. Las elecciones del 2020 son unas elecciones definitivamente que tiene todavía una... no cuentan con la credibilidad y con las garantías que tienen que seguir un proceso electoral, o sea, garantías básicas. Y nuestra Comisión Estatal de Elecciones no está queriendo atender porque ya lograron que unos ganaran aquí, otros ganaron acá, y no se está, ¿verdad?, preservando los elementos básicos que tiene que tener un proceso electoral confiable. Y eso es bien, bien alarmante. Y no vemos, ¿verdad?, intervención por parte de los partidos principales. El Partido Popular Democrático sí ha levantado ¿verdad?, preocupación sobre el resultado electoral y sí está pidiendo un nuevo código electoral. Pero como quiera, no se ha presentado un código electoral ahora mismo que responda a todas las preocupaciones que se han traído sobre el voto adelantado, ni que recoja la nueva realidad de que tenemos 5 partidos políticos. O sea, tenemos 5 partidos políticos que llegaron y que se van a quedar por lo menos 4 años, porque tienen representación en nuestra Cámara y nuestro Senado. Y nuestro código no recoge eso, no recoge esa realidad. Así que yo creo que todavía vamos a tener que seguir hablando del electoral. Yo creo que las auditorías a los resultados tienen que mantenerse y yo creo que aquí todavía no ha salido a relucir
la cantidad de problemas que tuvo este proceso electoral. Todavía no ha salido todo lo que puede salir. Pues me parece que dentro del trámite que se haga para derogar o enmendar el código electoral es indispensable hacer todas esas investigaciones, ¿verdad? Para que estos errores y que algunos de ellos, pues, uno no pueden haber ocurrido si no es con malicia, ¿verdad? Estas actuaciones ilegales que también sean punibles eventualmente, ¿verdad? Porque uno de los problemas principales que tenemos aquí es la impunidad, pero una vez se investigue esto, pues me parece que debe procesarse a los responsables. Eva, Y esto es un problema también, sí. te agradezco, ¿verdad? Profundamente que hayas aceptado esta invitación. Ha sido bien ilustrador, ¿verdad? Todo este relato que nos has hecho sobre cómo navegó ese proceso electoral tan desviado de lo que generalmente ha ocurrido en Puerto Rico. Con algunos tropiezos, el proceso electoral de Puerto Rico se veía, ¿verdad?, como un trámite confiable, precisamente porque se requería unos pesos y unos contrapesos, ¿verdad? La vigilancia mutua, el consenso y todo eso propiciaba un trámite bastante regular y aceptable. Pero con todos estos detalles que nos has contado, pues nos damos cuenta de que tenemos un problema bien serio que hay que corregir lo antes posible. Mira, hay Y una que, elección especial para elegir compromisarios. Si tenemos este código electoral que tiene todos estos defectos, podría pasar lo mismo. Hay una elección también para escoger a un representante, el que fue acusado, y que también estamos bajo las mismas herramientas y podría ocurrir lo mismo. Así que es una y situación. Y eso es, Rolando, que no estamos conversando aquí la realidad de que tenemos un gobernador que no cuenta con el apoyo de un 50%, sino es que es menos de un 40%. Estamos hablando de un gobernador que no cuenta con el apoyo de la mayoría del electorado. En el caso del precinto 3 es lo mismo. Juan Oscar prevalece con menos de un 40% también del electorado, más de un 65% de los residentes del precinto 3 no votaron por Juan Oscar Morales. Así que nosotros tenemos que estar hablando ya de segunda vuelta, de otra estructura electoral que de verdad permita que la mayoría escoja a quienes van a dirigir el destino de este país. Así que esta conversación tiene que darse y ya después de estos resultados tiene que haber para la próxima 2020, tiene que haber en el 2024, ya debemos de estar hablando de una segunda ronda, que es lo que realmente funciona y ha sido resultado de, ¿verdad? Es lo que se hace en las democracias más respetadas, ¿verdad? Porque estamos frente a, imagínate, Ricky Rosselló perdió el apoyo y él tenía casi, cuando fue electo, contó con menos del 50%, pero en el caso de Pedro Pierluisi ni siquiera llega a 40%. Si él tiene el 33 más o menos. Sí, pues nada, Eva, vuelvo a agradecerte, ¿verdad? Tu participación. Te deseamos la mejor de las suertes en tus trámites, que se resuelvan lo más rápido posible, porque mientras todos esos procesos se estén dilatando, pues los electores del precinto 3 no tienen certeza de cuál fue el resultado de la elección y esto amerita la mayor urgencia. Sabes que me gustaría que en la medida que esto vaya evolucionando, que nos mantengamos en contacto para ver si podemos actualizar la información eventualmente cuando tengamos un resultado del proceso para que nos cuentes cómo fue que se desarrolló todo este trámite. Así que espero que volvamos a hablar y que en la próxima ocasión nos hables de que prevaleciste finalmente y se hizo justicia democrática en el precinto 3. Que pasen buenas noches y nada, y siempre estaremos a la orden y seguiremos en otras luchas porque nosotros estamos involucrados en otras luchas, las luchas sobre la auditoría de la deuda, las luchas para defender el sistema de retiro y nuestros pensionados y obviamente la lucha contra la Junta de Control Fiscal y contra el FMC. Así que... Quiero estar ocupadas en los próximos años. Correcto, correcto. Pero siempre agradecido por tu dedicación, por tu militancia, por tu compromiso en esas luchas, porque no es lo único que tú haces, estar luchando en este proceso electoral. Tú haces muchas otras cosas que son de beneficio para el país. Por eso queremos siempre estar agradecidos de eso. Gracias a ti, Norando, y seguiremos en la lucha siempre por un mejor Puerto Rico.
seguro. Pues agradecido al público que se conectó con nosotros, fue una cantidad de gente significativa, así que volveremos el martes que viene porque la próxima actividad, nuestro deponente no va a poder estar el jueves, así que lo vamos a hacer el martes y se lo quiero anticipar. Voy a estar con Daniel Santamaría Ots para hablar sobre el plan de ajuste de deuda del gobierno central y las implicaciones de esto. Así que buenas noches y que descansen.